biblioteca. Shh. Esto no es Cleveland, esto es Cincinnati. This person that sees anybody throw anything over this field, point them out, and get them out of here. You don't live in Cleveland. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la biblioteca, esa parte del podcast donde contamos historias de todo tipo de los Bengals, y hoy vamos a contar otra, la de Ricky Handley. Es un protagonista de hoy que tiene pues ciertas similitudes con lo sucedido con Shemar Stewart este verano, de que no firmaba y esas cosas, y por eso me parece interesante llevarlo a la biblioteca, hablar de él, recordar lo que pasó. Y bueno, es un caso más extremo que el de Stewart, pero bueno, vamos allá. Handley pues es alguien que nació el 11 de noviembre de 1961 en Petersburg, en Virginia. Era un linebacker que medía 6,2 pies y pesaba 242 libras. Pasó primero por el Petersburg High School antes de ir a la Universidad de Arizona, aunque antes de eso pues Handley, que también jugaba en esa época de pitcher en béisbol y lo hacía bastante bien, llegó a ser drafteado en la 26ª ronda por los Pittsburgh Pirates, pero no llegó a firmar en el campamento de rookies que fue de Bradenton en Bradenton, en Florida. Pues era uno de los dos únicos jugadores que hablaba inglés y ahí no se acabó sintiendo cómodo, no acabó viendo que ese fuera su sitio, así que no aceptó esa oferta, esa opción de ir a los Pirates, y fue, bueno, pues en Arizona, pues a la universidad donde también jugó a béisbol. Ahí le dieron esa oportunidad, pero en su primer año se tuvo que olvidar ya de ello porque se fracturó un pulgar en una pelea con un defensive lineman en el vestuario. Fue algo que empezó como una broma de Handley escondiendo los refrescos de el otro jugador que se llamaba Pierce, y se escondió los refrescos en su taquilla y por eso pues empezaron a pelearse. Pierce le dio un golpe y él respondió pues con un puñetazo que pegó en la taquilla y se jodió el pulgar y la carrera en el béisbol. Pero bueno, en fútbol americano sí que consiguió tener éxito, pues con los Wildcats fue elegido All-American en 1982 y 1983, su año senior. Fue el primer jugador de la historia de su universidad en conseguir este reconocimiento de All-American, y por eso, pues por su trayectoria, pues en 1988 pues entró en el College Football Hall of Fame. Y después pues llegamos ya al draft, que fue elegido en el puesto número 7 del draft de 1984, o sea, una primera ronda alta por parte de nuestro equipo, de los Cincinnati Bengals. Handley pues no vio en ese momento su elección, que la transmitía la ESPN entonces, porque no podía pagar la televisión por cable en su apartamento en Tucson, de modo que se enteró a través de un walkie-talkie, un aspecto bastante curioso, ¿no? Y además Handley pues estaba estudiando para los exámenes finales de la carrera, y les dijo a los Bengals que solo se podía quedar en Cincinnati para las entrevistas pertinentes a los medios de comunicación durante la noche, y que tenía que regresar luego a la universidad para sacarse el título. Y bueno, y sobre su elección pues decir que fue un bust, pero que no salió bien, a pesar de que lo que digo parece que no sea coherente de entrada. Así que vamos a ello. Avanzamos hasta el 15 de agosto del 84, cuando el New York Times explica que Handley se había perdido un mes ya de training camp, algo que no recuerda al caso Stewart, evidentemente,
que a través de su agente Howard Slasher buscaba $500,000 al año, además de un paquete que incluía un coche caro, pólizas de seguro y bienes, y además de dinero en efectivo. Pero mucha atención también con lo que seguía en la noticia, que es que los Bengals se negaban a negociar un acuerdo con otro equipo. Mike Brown, que era el asistente al general manager entonces, que era su padre, dijo: si bien esto les costará a los Bengals una selección de draft, preferimos pagar este precio en lugar de sentar un precedente por donde un jugador pueda obligar al equipo a traspasarlo por no participar. O sea, ya vemos cómo iba el tema Mike Brown. Prefería perder un pick 7 del draft que eso, pero al final pues les costó. Pero Cincinnati sí que decidió traspasar a Huntley a los Broncos a cambio de 3 elecciones de draft. Una primera de 1986, que fue el receptor Tim McGee, aquí los más veteranos pues lo recordaréis. Una tercera de 1986, que fue el safety David Fulker, que jugó una Super Bowl con nosotros, que firmó, si no me falla la memoria, que creo que no, la primera bandera de la jungla Victoria Mikel, que cuando fueron ahí a Cincinnati. Y el Panther Greg Horn, una quinta ronda de 1987. Pasados los años, pues se considera que Huntley ha sido una de las mayores decepciones de la historia de los Broncos, aunque es verdad que fue titular en 2 Super Bowls de ese equipo de John Elway que perdieron. Estuvo allí 4 años y luego pasó por los Cardinals y los Raiders, y hasta que se retiró ya en el año 1990. Terminó su carrera a los 29 años con solo 2,5 sacks en su carrera. Pero si alguien cree que nunca trabajó para los Bengals, pues se equivoca, y es que en 2003 los Bengals fichan a un joven head coach que se llamaba Marvin Lewis, o se llama todavía, está vivo, y el primer entrenador de linebackers que contrató, ¿quién fue? Ricky Huntley. Pues imagino la cara de asombro de Mike Brown al saber la noticia. Debió ser bastante divertida de ver. Estuvo con nosotros pues 5 temporadas hasta que el 2007, que fue un año en el que éramos una de las peores defensas de la liga, se debe reconocer, aunque a favor suyo pues se dice que tuvo muchas lesiones en la posición de linebacker y tal, pero lo acabamos despidiendo. Y en la actualidad, pues desde el año 2024, Huntley ocupa el cargo de director ejecutivo de relaciones con los jugadores y desarrollo externo en la Universidad de Arizona. Pues bueno, y aunque la elección de Huntley pues no salió bien, en la Super Bowl 23 había jugadores muy importantes que fueron de ese draft del 84, que fue el resto de draft, eran Bruce Koserski, elegido suplente en 3 Pro Bowls, del 88, 89, 90. Estuvo 12 años en Cincinnati con 138 partidos de titular. Bruce Reimers, que era titular en 64 partidos de guard con 8 años en el equipo. Leo Barker, el linebacker que estuvo jugando en paquetes de níquel durante 8 años con nosotros. Brian Blados, que fue en tercera ronda, aunque jugó solo 60 partidos, y en tercera también estaba Stanford Jennings, que hizo aquel mítico touchdown en la Super Bowl que todos recordáis, y en segunda el pick 38 fue Boomer Esiason, o sea que elegimos a Esiason por detrás de Huntley, que no llegó a jugar. O sea que entre 1990 y 1992, pues Huntley también ocupó pues el cargo de vicepresidente, ahora sí, de ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL. O sea, ¿quién mejor para ocupar ese cargo que alguien que no quiso firmar su contrato rookie con el equipo que lo drafteó, ¿no? Me imagino que los defendió bien. En su vida familiar, pues a modo ya más anecdótico para ir cerrando ya el capítulo, pues su hija Alexis, pues que trabaja de fotógrafa en Los Ángeles, y
y hizo unas fotos de las protestas de la muerte de George Floyd que aparecieron en la revista Time, y lo hacía con un escrito de ella que decía: el amor que siento por cada persona negra que ha marchado, protestado y organizado en el pasado y en el presente es lo que me mantiene unido. O sea que esto es el caso de Ricky Hanley, un caso extraordinario por no firmar a un pick 7 del draft, una historia que en la actualidad de los últimos meses pues nos hacía pues interesante, ¿no? Pues de repasar. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana con otra historia de la biblioteca. Venga, Jude. Person that sees anybody throw anything on this field, point them out.